Un caluroso día de verano, un grupo de amigos se reunió, marcados por un cruel destino y el dolor que aquella chica llevó. Pero más allá de la agonía, lo que ninguno de ellos sabía es que en medio del dolor que cada uno sufría, una hermosa flor germinaría aquel día. Al momento que Yadomi Jinta, a.k.a. Jintan, juega videojuegos, una chica le pregunta acerca de este, y como la insistencia de la chica no cesa, Jintan se muestra desconcertado. Él se propone hacer ramen, momento en el que la chica le pide que haga para ella también, pero Jintan la ignora. El padre de Jintan, llamado Atsushi, le pide que le haga un poco, y como Jintan acepta, la chica se molesta más porque Jintan no le presta atención, a través de lo que él reflexiona que su padre no ha notado nada raro. Ellos se disponen a comer, hecho por el que la chica se siente en su regazo, lo que provoca que Jintan se ponga cachondo y le dé un patatús. Debido a eso, él recuerda como hace unos años atrás él jugaba con su grupo de amigos, donde Honma Meiko, a quienes ellos apodan Menma, le dice a Jintan que ella tiene un deseo. Jintan despierta poco después, viendo a Menma recostada sobre él, hecho por el que Jintan se pregunta si ver a Menma es la acumulación del trauma y el estrés de los últimos años, cuestionándose por qué Menma se ve más grande. Ella le dice que no sabe por qué creció, pero comenta que tal vez ella quiere que concedan su deseo. No obstante, ella no recuerda cuál es ese deseo, pero Menma asegura que tienen que estar todos para hacerlo realidad. El timbre suena, a lo que Menma se propone abrir la puerta, pero Jintan le ordena que no lo haga, momento en el que Anjo Naruko, alias Anaru, le cuestiona a Jintan qué está haciendo. Menma abraza a Anjo, pero como ella ni se inmuta y señala que siente algo pesado en su cuello, Menma le pregunta si no la puede ver. Anjo le entrega a Jintan las tareas que le dejaron para el verano, hecho por el que Jintan le reclama que solo quedan 2 días de vacaciones de verano, ante lo que Anjo responde que ella tenía muchas cosas que hacer. Jintan sostiene que él no regresará a la escuela de todos modos, motivo por el que Anjo contesta que no le importa si él no va, llamándolo patético para luego irse. Menma le reclama porque no le dijo nada sobre su deseo a Anaru, hecho por el que Jintan le dice que no la llame así, y como Menma afirma que Anaru siempre será la chica a quien le gustan los juegos y los mangas, Jintan sentencia que esa Naru ya no existe y que la de ahora no lo ayudaría. Menma lo regaña por decir eso de Anjo, pidiéndole que vayan a su casa para pedirle que los ayude con el deseo de Menma, y como Jintan tiene una visión de Menma de pequeña, accede a ir, pero le advierte a Menma que todos han cambiado desde aquel entonces. Jintan se pone un gorro y unos lentes al momento de salir, mostrándose ansioso, saludando a unas señoras que pasan por allí, y como Jintan le dice a Menma que se calle, las mujeres se muestran desconcertadas. Él le dice a Menma que dará un paseo antes de ir a la casa de Anaru, donde reconoce a unos chicos que fueron sus compañeros de colegio, pero como ellos no lo reconocen, Jintan reflexiona que a él no le importa a nadie. Jintan añade que Menma es la única que no ha cambiado puesto que es un producto de su imaginación, instante en el que Menma se sube a una valla, y pese a que Jintan le grita que tenga cuidado, Menma se resbala. A través de esto, Jintan recuerda el día que su padre le notificó la tragedia, hecho por el que Jintan se lanza por Menma, pero ella cae de pie, preguntándole a Jintan si está bien, momento en el que Matsuyuki Atsumu, también conocido como Yukiatsu, y Tsurumi Chiriko, alias Tsuruko, lo miran extrañados. La madre de Anjo le pregunta si fue a entregarle las cosas a Jintan, hecho por el que Anjo le dice que no es su problema, pero reflexiona que ella también es patética. Tsuruko le pasa los lentes a Jintan, y Yukiatsu le pregunta si está bien, agregando que ellos están yendo a las clases de verano, a raíz de lo que Jintan se da cuenta que ellos tienen el uniforme de la preparatoria a la que él quería ir. Menma se alegra cuando los reconoce, a lo cual Jintan le ordena a Menma que regresen, pero como lo dice en voz alta, él trata de explicar que estaba hablando con Menma, pero se da cuenta que eso lo empeora todo. Debido a eso, Yukiatsu menciona que oyó que Jintan falló su examen de admisión a esa preparatoria y tuvo que inscribirse en una escuela mediocre y que tampoco está yendo a clases. Él le cuestiona que nombre a Menma tras tanto tiempo, preguntándole si tiene problemas mentales, hecho por el que Jintan huye y Menma llama idiota a Yukiatsu, momento en el que Tsuruko le recrimina a Yukiatsu que él no es nadie para hablar, acusándolo de ser lamentable. Jintan le pregunta a Menma si ya entendió que todo es diferente, ordenándole que se aleje de él porque su presencia le trae malos recuerdos. A través de esto, Jintan recuerda cuando le dijo al grupo que ellos serían los Super Peace Busters y que su tarea sería mantener la paz en el mundo, a lo que Menma le dijo a Jintan que él era el líder. Jintan reflexiona que en ese entonces todos lo seguían,
sonrían, rememorando el día donde Anaru le pregunta si le gusta Menma y Yukiatsu le dice que los Super Peace Busters no se deben guardar secretos, hecho por el que Jintan grita que no le gustaría a alguien tan fea como Menma, cosa de la que Jintan se arrepiente de inmediato, y pese a que Menma era muy llorona, ella le sonríe, razón por la que Jintan huye. Jintan reflexiona que él pensó en disculparse al día siguiente, pero ese día nunca llegó. Menma va a su casa, mostrándose sorprendida por lo grande que está su hermano Satoshi, además del hecho de que sus padres tienen el pelo lleno de canas. Su madre pone una ofrenda para Menma, hecho por el que Satoshi le reclama que haga eso siempre que hacen curry, alegando que los muertos no escuchan. La madre de Menma contesta que el curry era el plato favorito de Menma, agregando que ella era tan despistada que debe seguir pensando que está viva, hecho por el que Menma musita que ella sabe que está muerta, haciendo caer un vaso por accidente para luego irse. Jintan reflexiona que a raíz de aquello, todos se separaron, momento en el que se acuerda de Menma, por lo que sale corriendo a buscarla, confesando que él siempre ha querido disculparse con ella por lo que dijo aquel día. Él añade que quizás está imaginando a Menma para superar su trauma, instante en el que llega a lo que solía ser la guarida de los Super Peace Busters, donde se encuentra con Hisakawa Tetsudo, a quien ellos llamaban Popo, el cual reconoce a Jintan. Él le cuenta a Popo que Menma le pidió que concediera su deseo, hecho por el que Popo se muestra emocionado, sosteniendo que Menma volvió, pero Jintan le dice que seguramente solo fue una ilusión. Él le pregunta si está allí, a raíz de lo que Jintan se dice a sí mismo que no pensaba que Popo le fuera a creer tan fácilmente. Jintan le pregunta si siempre está en la guarida, a lo que Popo expone que solo cuando está en Japón, porque él se la pasa viajando a diferentes países cuando junta el dinero suficiente, añadiendo que él no va a la escuela. Jintan señala que Popo sigue siendo tan enérgico como siempre y que no ha cambiado en nada, motivo por el que Popo se mira en los pantalones y le dice que en algunas cosas se ha cambiado bastante. Retrojora el Popo, él le inquiere a Jintan cuál es el deseo de Menma y como Jintan no sabe, Popo menciona que tiene una idea de lo que podría ser. A su vez, Menma ve un perrito, pero cuando intenta acercarse, este comienza a ladrar, por lo que Menma se deprime y decide volver. Las amigas de Anjo le preguntan si tuvo que ir a la casa de Jintan, señalando que es desagradable que se tenga que juntar con un hikikomori. Anjo responde que a veces ellas también tienen días en las que no quieren ver a nadie, cosa en las que sus amigas le dan la razón, pero señalan que no quieren que las pongan en la misma posición social con alguien como Jintan. Ellas le dicen a Anjo que Jintan se debe estar masturbando pensando en ella, motivo por el que Anjo se sonroja y Tsuruko, quien estaba sentada cerca de ellas, se levanta molesta. Anjo la reconoce, dándose cuenta que dejó su cuaderno, por lo que va a entregárselo. Sin embargo, Tsuruko le aconseja que la próxima vez haga como si no hubiera visto nada, afirmando que es vergonzoso que la vean con alguien de la escuela de Anjo. Anaru le reclama que ni siquiera le dio las gracias, ante lo que Tsuruko responde que ella no se lo pidió, y como Anjo le dice que se volvió bastante arrogante pese a que antes era tímida, Tsuruko contesta que Anjo no ha cambiado al parecer, todo esto a la vez que Menma les pide que no peleen. Tsuruko señala que Anjo nunca ha tenido personalidad y justo como ahora le está siguiendo la corriente a sus amigas facilonas, Anjo solía querer ser como Menma. Anjo le reclama por nombrar a Menma tan a la ligera, razón por la que Tsuruko sentencia que tanto Anjo como Yukiatsu no han superado la muerte de Menma, por lo que siente pena por ellos. Anjo rompe a llorar, reflexionando que ella siempre quiso ser como Menma, lamentándose haberle preguntado a Jintan si le gustaba Menma, puesto que si no lo hubiera hecho, la tragedia no hubiese ocurrido. Instante en el que recibe un mensaje y se va corriendo. Al momento que Menma se pregunta dónde debería volver, Jintan se encuentra en la tienda de videojuegos con Anjo, quien trabaja allí. Ella se sorprende cuando Jintan les dice que está buscando un juego de Pokémon, preguntándole si le da el Pokémon Esmeralda, y como Jintan responde que busca el oro, Anjo replica que ese es muy viejo. Jintan le dice que le dé cualquiera, recordando que Popo mencionó que Menma quería un Pokémon raro, razón por la que estuvo jugando varias horas pero nunca lo consiguió. Después de que lo compra, Anjo titubea para decirle algo, pero murmura que no es nada. Jintan se pone a jugar cuando llega a casa, preguntándose dónde estará Menma, y cuando ella llega, consigue a Jintan dormido, mostrándose emocionada porque está jugando Pokémon, agradeciéndole a Jintan. Yukiatsu se encuentra con Popo, quien le informa que Menma resucitó en la casa de Jintan. Él le pregunta qué dice Jintan sobre Menma, hecho por el que Popo le explica que Jintan afirma que vio una ilusión de ella y que ella quiere que le concedan su deseo, motivo por el que
obvio que Atsu se muestra enojado. Al momento que Jintan despierta, descubre a Menma después de haber tomado un baño, diciéndole que tiene que darse cuenta que ella ha crecido, pero señala que esa parte no ha crecido mucho. Poppo llega en ese momento, mencionando que para conseguir el Pokémon que Menma quería, deben intercambiarlo con un amigo para que evolucione, y Jintan recuerda que Menma le dijo que quería que estuvieran todos juntos, hecho por el que Jintan se pregunta quién juega Pokémon para poder hacer el intercambio. Anjo mira una foto de ellos, reflexionando sobre lo linda que Menma era, lo que hacía que ella se sintiera insegura debido a sus gafas y a su cabello, además del hecho de que Menma era la más cercana con Jintan. Ella recuerda que Menma le dio una calcomanía para que las tuvieran iguales, pero Anjo la trató de despegar cuando llegó a su casa, mencionando que siempre amó y odió a Menma a partes iguales. Su madre la pone a regar el jardín, momento en el que Poppo y Jintan la saludan, pero ella los moja. Anjo les pregunta por qué debería jugar Pokémon con ellos, hecho por el que Poppo la anima a reconectar con su niña interior, momento en el que la madre de Anjo les trae té, preguntándoles si quieren de la gelatina que Anjo hizo, y como Poppo la llama Naru, Anjo le grita que no la llame así. Poppo le cuenta que necesitan conseguir a un Pokémon raro para cumplir el deseo de Menma, motivo por el que Jintan explica que tuvo un sueño donde Menma le pedía que le concedieran su deseo, a través de lo que Anjo accede. Ella busca el juego, instante en el que Jintan le cuestiona a Menma por qué no está con ellos, y como Menma contesta que siempre que está cerca de su madre o de Anjo, ellas se muestran tristes, Jintan la toma de la mano y le dice que se siente en cualquier lugar, momento en el que Anjo encuentra el juego. Ellos se ponen a jugar y Menma se alegra cuando ve que Anjo tiene la calcomanía que le dio, diciéndole a Jintan que Anjo sigue siendo la misma chica amable que le gusta el manga y los videojuegos, por lo que no ha cambiado. Cuando anochece, Jintan consigue la pre-evolución del Pokémon que Menma quiere, hecho por el que Anjo y él celebran para luego mostrarse avergonzados. Anjo le inquiere que le dará a cambio, y como Jintan le cuestiona si quiere dinero, Anjo le pide que vuelva a la escuela. Al momento que Poppo despierta, ellos se proponen hacer el intercambio, y como Jintan la roza con su codo, Anjo se sonroja para luego obtener al Pokémon que Menma quiere, cosa que ellos celebran. Menma le dice que se siente feliz por él, momento en el que Poppo los abraza, expresando que ojalá Menma esté sonriendo, cosa con la que Jintan está de acuerdo. Cuando regresan, Menma señala que ese no era su deseo porque sigue allí, pero menciona que el hecho de que ellos tres se hayan reunido es algo bueno. Ella sale corriendo, razón por la que Jintan le grita que tenga cuidado, y como Menma contesta que no tiene nada que temer porque su vida está llena de diversión últimamente, Jintan reflexiona que si bien su trauma no se ha ido, él todavía puede tomar su tiempo para disculparse. Poco después, Poppo va a orinar de noche, donde ve a Menma caminando, razón por la que se asusta. Atsushi le pregunta a Jintan si irá a la escuela, ante lo que Jintan le responde que no, cosa que su padre acepta. Jintan se pregunta por qué su padre no lo regaña, momento en el que Menma le exige a Jintan que vaya a la escuela para que le agradezca a Anjo. Ella le dice que tiene que cumplir sus promesas, comentando que tal vez su deseo es que Jintan vaya a la escuela, hecho por el que Jintan decide ir. Él se muestra incómodo a medida que se acerca a la escuela, motivo por el que decide regresar, pero se topa con Anjo. Jintan le dice que no vino porque ella se lo haya pedido, instante en el que las amigas de Anjo saludan a Jintan, pero le dicen que de todos modos a nadie le importa si falta a la escuela, señalando que el poder del amor de Anjo lo hizo volver, hecho por el que Jintan se va. Menma se siente aburrida por estar sola, razón por la que encuentra el altar de la madre de Jintan, recordando lo linda que era ella, diciéndole que si bien también está muerta, se está esforzando al máximo. No obstante, las lágrimas salen de sus ojos y Menma se dice que no puede dejar que Jintan la vea así. Jintan reflexiona que él no tiene por qué ir a la escuela solo por el hecho de que Anjo y Menma se lo pidieran, pero como recuerda a Menma diciéndole que ese es su deseo, concluye que no puede regresar a casa. Él va a la guarida, donde encuentra a Poppo haciendo rezos, quien le cuenta que él también vio a Menma, añadiendo que ella creció y que lleva el vestido blanco, señalando que ella volvió y que deben cumplir su deseo. Jintan decide regresar a casa, explicándole a Menma que salió temprano porque era la ceremonia de bienvenida, para luego descubrir que Menma hizo un desastre en la cocina al intentar cocinar. Él ve que Menma hizo pan al vapor del modo que lo hacía su madre, recordando que cuando sus amigos y él iban a su casa, su madre les preparaba eso. De este modo, Jintan recuerda cuando fue a visitar a su madre al hospital, pero Jintan le reclamó que sus amigos querían comer del pan al vapor que ella hacía, pero no podía hacerlos por estar en el hospital, hecho por el que Jintan salió corriendo. Ellos se ponen a comer, a través de lo que Menma señala que los de la madre de Jintan sabían mejor, pero asegura que si sigue practicando, mejorará.
encontrará, hecho por el que Jintan le cuestiona cuánto tiempo se piensa quedar allí. Él le pregunta si dio un paseo por la guarida, comunicándole que Poppo dice que la vio, pero Menma expone que ella no ha salido de la casa de Jintan. A su vez, Tsuruko apura a Yukiatsu para que termine de comprar, puesto que ella tiene planes, instante en el que le llega un mensaje a Yukiatsu de Poppo donde le informa que vio a Menma. Tsuruko se muestra escéptica, momento en el que la chica de la tienda le pregunta a Yukiatsu si es un regalo para Tsuruko, refiriéndose a ella como su novia, motivo por el que Tsuruko se muestra disgustada. Ella le cuestiona que siempre la haga acompañarlo, preguntándole para qué es eso, pero Yukiatsu contesta que no le dirá. A la mañana siguiente, Poppo invita a Jintan a una fiesta para hacer una barbacoa y buscar a Menma, ante lo que ella le insiste a Jintan para que vaya, señalando que ese puede ser su deseo, razón por la que Jintan le reclama que siempre lo manipule con eso. Anjo contempla la invitación, momento en el que una de sus amigas la invita a ir a un karaoke después de la escuela, pero Anjo le dice que tiene otros planes. Jintan ve a Anjo a mitad de camino, hecho por el que decide devolverse, y como Menma lo intenta detener, Jintan se cae, ante lo que Anjo le pregunta si está bien, a lo que Jintan responde que no es nada, pero Anjo musita que su expresión dice lo contrario. Jintan se sorprende cuando ve a Tsuruko, hecho por el que Poppo le recuerda que invitó a todos, y como Jintan comenta que duda que Yukiatsu venga porque él no debe creer en nada de eso, Tsuruko asegura que él vendrá. Poppo y Jintan se disponen a prender la parrilla, momento en el que Tsuruko menciona que trajo unas velas, diciéndole que no se preocupen por ella porque no le gusta comer de noche, hecho por el que Poppo señala que Tsuruko solo piensa en ella misma. Anjo muestra que ella trajo unos fuegos artificiales, hecho por el que Tsuruko le dice que no son niños, y como Anjo le reclama, Poppo las calma diciendo que ya hizo el arroz. Mientras Tsuruko pone las velas, Anjo le pregunta si necesita ayuda, ante lo que Tsuruko contesta que está bien. Ella señala el vestido blanco que Anjo está usando, hecho por el que Anjo expone que tiene razón en que ella se deje influenciar por los demás, mencionando que está usando ese vestido por Menma, y si bien Menma nunca usaría un vestido tan corto, ella tiene sus razones para ponérselo. Tsuruko le inquiere por qué le cuenta eso, cuestionándole si quiere que la elogie, motivo por el que Anjo responde que esperaba que la regañara. A la hora de comer, ellos señalan lo delicioso que está todo, momento en el que Tsuruko le pregunta a Anjo si ella cree en lo del deseo de Menma, y Anjo contesta que ella piensa que puede creer, razón por la que Tsuruko le dice que entonces ella también. Poppo declara que los Super Peace Busters están juntos de nuevo, motivo por el que Menma comienza a llorar, y Jintan le dice que no llore. Poppo asegura que Menma se sentiría nostálgica si los viera, para que seguido a eso, Poppo se asuste cuando Yukiatsu llega. Él menciona que trajo más cosas para comer, saludando a Anjo y los demás, a lo que Tsuruko le dice que sabía que vendría. Poppo comenta que se asustó porque pensó que Yukiatsu era Menma, a través de lo que Yukiatsu revela que vio a Menma cerca del río. Menma, Poppo y Anjo corren hacia allí, momento en el que Yukiatsu le dice a Jintan que no es el único que puede ver a Menma. Poppo llama a Jintan, hecho por el que se va corriendo. Sin embargo, él se detiene a la mitad de la búsqueda, señalando que no necesita más de una Menma. Anjo le pregunta si él en verdad intentó asistir a clases, diciéndole que no le haga caso a sus amigas, pero Jintan responde que no le importa lo que Anjo y sus amigas digan, motivo por el que Anjo le reclama por decir eso. Anjo resbala y como Jintan logra sostenerla, Anjo le agradece, pero Jintan la llama idiota por no tener cuidado, señalando que le hubiera pasado igual que a Menma. Anjo murmura que a Jintan le debió haber gustado mucho Menma, comentando que por eso cree verla aunque ella ya no esté, y como Jintan le cuestiona que Anjo dijo que podía creer que Menma volvió, Anjo le pide que trate bien a Menma si en verdad la puede ver. Ellos regresan poco después, hecho por el que Poppo se queja de que no la pudieron ver, momento en el que Yukiatsu les avisa que está listo el asado. Él comenta que sí pudo ver a Menma y que ella le dijo que no hicieran escándalos por lo de su deseo y que lo mejor era dejar las cosas así. Menma le grita a Yukiatsu que eso es mentira, expresando que le hace feliz que todos se hayan reunido por ella, declarando que quiere que todos sigan siendo amigos. Sin embargo, Poppo y Anjo murmuran que lo mejor es dejar de buscar a Menma si es lo que ella quiere, y como Menma se muestra desanimada, Jintan le muestra a todos el pan al vapor, revelando que Menma fue quien lo hizo. Yukiatsu se ríe, recalcando lo estúpido que es que un fantasma pueda cocinar,
y como le pide a Poppo su opinión, Poppo señala que es bastante creativo. Pese a esto, Jintan sostiene que no le importa que crean que está loco, afirmando que Menma quiere que ellos estén juntos recordándola. Yukiatsu responde que Jintan solo está atrapado en el pasado y no puede superar a Menma, por lo que es patético, mencionando que se va porque esa conversación le quitó el hambre, y Jintan declara que también se irá. Tsuruko le pregunta a Poppo cómo era la Menma que vio, a lo que Poppo señala que esta tenía el vestido blanco, motivo por el que Tsuruko le inquiere si tenía un pequeño listón en el cuello, cosa que Poppo confirma. Menma le pregunta a Jintan cómo es la Menma que Yukiatsu vio, señalando que sería divertido que la otra Menma y ella fueran de diferentes colores como Luigi y Mario, pero como Jintan sigue desanimado, Menma sale de la habitación. Jintan reflexiona que Yukiatsu está delirando por lo que dijo, no obstante, señala que él mismo es el más delirante de todos, pero afirma que no puede perdonar a Yukiatsu por haber distorsionado los sentimientos de Menma. Menma usa unos muñecos para animar a Jintan, y como ella le sonríe, Jintan señala que ella no ha cambiado, recordando cuando Anjo le preguntó si le gustaba Menma, por lo que intenta decirle algo, pero decide no hacerlo. Sin embargo, él se pregunta a sí mismo qué es lo que pensaba Menma sobre él en aquel entonces, momento en el que Tsuruko hace un dibujo de Menma y recuerda la descripción que le dio Poppo. A la mañana siguiente, Menma se despide de Atsushi cuando va a trabajar, hecho por el que Jintan también lo hace sin pensar, razón por la que su padre se muestra contento, y Jintan se avergüenza porque él no suele hacerlo. El timbre suena, descubriendo que es Tsuruko, hecho por el que Jintan le cuestiona que no esté en clases, y Tsuruko expone que su escuela se está preparando para el festival cultural, por lo que puede llegar más tarde. Ella comenta que la casa de Jintan no ha cambiado, para luego señalar que el pan al vapor no era tan esponjoso como el que hacía su madre, acotando que necesitaba tamizar un poco más la harina y agregarle polvo para hornear, cosa que Menma escucha atentamente. Jintan le pregunta para qué lo visitó, ante lo que Tsuruko contesta que ella no cree que Menma haya hecho el pan, pero agrega que por eso mismo necesita pedirle un favor. Anjo los ve paseando juntos, razón por la que les dice a sus amigas que tiene cosas que hacer, y ellas señalan lo extraña que ha estado Anjo últimamente. Ella le pregunta a Tsuruko qué hace con Jintan, a lo que Tsuruko contesta que romperá la falsa paz que se creó. Yukiatsu pasa trotando, hecho por el que Jintan le intenta hablar, pero Yukiatsu le dice que debería enfocarse en estudiar. Jintan le cuestiona cómo era la Menma que él vio, señalando que su Menma dice que la Menma de Yukiatsu es una impostora. Yukiatsu responde que Jintan no es su líder, y ni siquiera lo veía como su líder cuando eran pequeños, exigiéndole que no le hable como si lo conociera, llamando a Jintan perdedor. Anjo le pregunta a qué va todo eso, y Tsuruko comenta que Jintan hizo un gran trabajo. Yukiatsu se muestra frustrado cuando llega a su casa, declarando que llegó el momento de que Jintan vea a Menma. Ellos se reúnen en la guarida por la noche, donde Menma le dice a Jintan que él no es un perdedor, agregando que no es descabellado que haya otra Menma, porque después de todo, ni siquiera ella sabe por qué está ahí. Poppo llega, hecho por el que hacen café, y Poppo señala que sabe mejor que el café en lata, agradeciendo que hasta hayan traído tazas. Menma murmura que le hace feliz estar con todos, momento en el que Poppo dice que Menma también debe querer café, exponiendo que después de la barbacoa llegó a la conclusión de que Menma querría que ellos estuvieran juntos y la recordaran, puesto que eso es algo que Menma diría. Menma corre a abrazarlo, motivo por el que Poppo declara que siente algo pesado y que le dio un escalofrío, avisando que irá a hacer pipí, por lo que Menma dice que hará pipí con Poppo. Jaja, qué buena. Jintan intenta llamarla, pero se detiene, momento en el que Tsuruko declara que todavía no puede olvidar a Menma y que por eso es patético, señalando que Yukiatsu estaba hablando de sí mismo. Poppo regresa mientras grita que vio a Menma, explicando que tiene el vestido blanco y el listón en el cuello que Tsuruko dice, instante en el que ven a la otra Menma corriendo. Ellos persiguen a esa Menma y como la pierden de vista, Tsuruko grita que se puede afeitar las piernas todo lo que quiera, pero es obvio que es una farsa, llamando a Yukiatsu. Él huye, pero la peluca se le engancha en una rama y Yukiatsu tropieza, razón por la que todos lo encuentran con el vestido blanco.
Jintan le pregunta por qué está vestido así, inquiriéndole si está bien, hecho por que Yukiatsu lo tira al suelo, sosteniendo que obviamente no está bien. Poppo intenta intervenir, pero Tsuruko lo detiene, señalando que si Yukiatsu no se libera ahora, tal vez nunca lo haga. Yukiatsu le pregunta a Jintan si se ve como Menma, declarando que Menma murió por su culpa, puesto que si no le hubiera dicho aquello, ella no habría muerto. Yukiatsu rompe a llorar, lamentándose que Menma hubiera tenido que aparecérsele a él para maldecirlo, pero grita que Menma ya no existe. Menma llora por esto, musitando que ella está allí, cosa que Jintan le comunica a Yukiatsu, y como Yukiatsu cree que se está burlando de él, Menma le agradece por la horquilla para el cabello que le dio, y se disculpa con él, cosa que Jintan le dice a Yukiatsu. Debido a eso, Yukiatsu se marcha en silencio, preguntándole a Tsuruko si está satisfecha cuando se la cruza. Poppo le cuestiona a Tsuruko si ella sabía sobre eso, motivo por el que ella contesta que lo sospechaba puesto que Yukiatsu hacía que lo acompañara a comprar ropa para su novia inexistente, y entre esa ropa estaba un vestido blanco con un listón. Jintan le inquiere si hacer eso fue lo mejor, razón por la que Tsuruko expone que Yukiatsu está roto hasta el núcleo de su ser, y quizás no le quede nada después de eso. Paralelamente, Yukiatsu ve la horquilla para el cabello, recordando que cuando Menma intentó seguir a Jintan, él le dijo que se olvidara de Jintan, diciéndole que ella no es fea para luego sacar la horquilla, expresando que pensó que se vería linda en ella por ser la que le gusta. No obstante, Menma contesta que tiene que buscar a Jintan, por lo que se va corriendo, motivo por el que Yukiatsu se enoja y tira la horquilla. A través de esto, Yukiatsu pone una horquilla en la peluca, rompiendo a llorar, momento en el que Tsuruko saca la horquilla que Yukiatsu había botado para luego ponérsela, comentando que se vería mejor sin lentes. Jintan le pregunta a Menma si tiene hambre, cosa que ella confirma, razón por la que Jintan sale a comprar comida, reflexionando que nunca se preguntó por qué Menma se le apareció a él. Todo esto al momento que Menma señala que se está divirtiendo tanto con Jintan que se olvidó de preocuparse por otras cosas. Cuando Jintan llega, Menma le pide que cumpla su deseo, a lo que Jintan contesta que él está muy ocupado para ayudarla, pero se cuestiona a sí mismo por qué no la quiere ayudar puesto que, en realidad, no tiene mucho que hacer. Anjo se muestra distraída mientras que sus amigas hablan, hecho por que ellas señalan lo distante que Anjo ha estado recientemente, bromeando que ya no serán más sus amigas si sigue así, razón por la que Anjo sonríe amargamente. Por su parte, Yukiatsu menciona que Tsuruko está actuando muy normal, razón por la que ella le pregunta si debería llamarlo travesti. Yukiatsu contesta que así se sentiría mejor, ante lo que Tsuruko le pide que no la use como medio de consuelo, y Yukiatsu le agradece porque gracias a ella pudo enfrentar su problema. Ellos ven a Anjo bajándose del tren con sus amigas, quien se muestra avergonzada cuando los ve. Yukiatsu señala el hecho de que haya venido a la ciudad con un bolso tan grande, motivo por el que Tsuruko expone que ella solo puede hacer ciertas cosas cuando se cambia de ropa, igual que Yukiatsu, razón por la que él se va. Anjo y sus amigas se ven con unos chicos en un karaoke, y como Anjo se ve aburrida, uno de los chicos la invita a irse. Sin embargo, este la lleva a un hotel. Anjo le dice que pensaba que la iba a acompañar a la estación, pero el chico responde que ella debería saber lo que él quería decir. Este insiste en que la acompañe, haciendo énfasis en la ropa provocativa de Anjo, llegando a forzarla, hecho por el que Anjo grita que la suelte. Yukiatsu la saluda en ese momento, señalando que Yadomi viene en camino, motivo por el que el chico decide desistir y Anjo se derrumba. Mientras regresan, Yukiatsu comenta que salvar a una chica de un pervertido es lo más cliché que ha hecho, llamando patética a Anjo, quien responde que no quiere escuchar eso de un travesti. Anjo se disculpa por decir eso, a lo que Yukiatsu contesta que se siente mejor si Anjo lo trata así, preguntándole si es virgen. Ella le cuestiona si hay algo malo con serlo, a lo que Yukiatsu le invita a salir con él, pero Anjo replica que no puede aceptarlo, y Yukiatsu concluye que es porque a Anjo le gusta Jintan. Anjo expresa que no sabe si le gusta, pero sí se preocupa por Jintan puesto que perdió a Menma y a su madre, y por eso se volvió difícil hablar con él. Anjo recalca el hecho de que Yukiatsu llamó a Jintan como si todavía fueran amigos, razón por la que Yukiatsu comenta que Anjo no ha podido superar a Jintan, quien a su vez no puede superar a Menma, indicando que tanto Anjo como él fueron dejados
pasados atrás. Luego de que Poppo deja unas flores para Menma, él va a comer a casa de Jintan, acotando que él sí cree que Menma está con ellos, pero manifiesta que eso es una mala señal, porque quiere decir que Menma no ha podido ir al cielo. Menma queda en shock, y como Jintan la llama, Poppo le pregunta si ella está allí, pidiéndole a Menma que se deje ver, porque él también quiere cumplir su deseo. Debido a eso, Menma rompe a llorar, expresando que ella quiere que todos la vean, pero se lamenta que ni ella sabe cuál es su deseo y no sabe cómo ir al cielo, razón por la que Jintan le pide a Poppo que se detenga, concluyendo que no entiende nada. Jintan se cuestiona por qué Menma todavía está allí, recordando cuando Menma le dijo que quiere que él vaya a la escuela. Debido a eso, Menma le pregunta por qué ir al colegio, a lo que Jintan contesta que por lo que ella le dijo, pero Menma responde que no tiene que obligarse si no quiere. Ella lo abraza, comentando que está preocupada por él, pero Jintan la golpea en la frente, afirmando que él estará bien. Cuando Jintan se va, Menma ve la foto de la madre de Jintan, recordando a Poppo diciendo que le ayudará a descansar en paz, motivo por el que Menma se pregunta si la madre de Jintan pudo ir al cielo. Jintan lucha por mantener la calma a medida que entra en la escuela, escuchando como unos chicos hablan sobre Anjo, momento en el que la ve siguiendo a un profesor, y Anjo nota su presencia. Jintan se da cuenta que nadie le presta atención puesto que todos hablan sobre el incidente de Anjo con el chico en el hotel, instante en el que ella entra. Jintan escucha los murmullos de sus compañeros sobre que Anjo es una chica fácil que accede a cualquier cosa por dinero, momento en el que ve como Anjo escribe que todos deberían callarse, pero también pide ayuda. Jintan ve la expresión de Anjo a medida que los murmullos se vuelven más ruidosos, y como ve que está a punto de llorar, Jintan se levanta. Él le ordena a sus compañeros que lo miren, declarando que él no ha venido desde la primera semana de clases, enfatizando que él es un bicho raro. Jintan señala que Anjo tiene cara de haber ido a varios hoteles en su vida, pero afirma que ella nunca se vendería por dinero. Jintan agrega que Anjo siempre trabaja duro, que es muy reservada y que le gusta acomodar todo, por lo que es muy aburrida, pero Anjo lo calla y lo saca del salón. Anjo se ríe de Jintan, pero le agradece por haberla protegido, reclamándole por haber dicho que ella frecuenta los hoteles. Jintan le aconseja que vaya a su casa porque su madre debe estar preocupada. Sin embargo, Anjo contesta que la escuela ya debió haberla contactado y ella solo le va a gritar, por lo que Anjo se devuelve al salón. Anjo les informa que se quedará en la guarida por un tiempo, motivo por el que Poppo y Jintan concluyen que no pueden hacer nada. Poppo comenta que Anjo siempre ha sido rara, recordando como siempre se escondía detrás de Menma. Poppo propone ir a casa de Menma para intentar hallar una pista sobre el deseo de ella, invitando por mensaje a Tsuruko y Yukiatsu. No obstante, ellos le contestan que están ocupados estudiando para sus exámenes, hecho por el que Poppo comenta que a pesar de todo, ninguno de ellos ha cambiado mucho. Jintan les cuestiona si es buena idea ir a la casa de Menma por cómo puede reaccionar su madre, a lo que Anjo opina que al menos deberían encenderle un incienso. La madre de Menma los recibe alegre, sin embargo, Jintan nota su expresión de dolor cuando llegan al altar, para que luego ella les muestre la habitación de Menma. Paralelamente, unas chicas le piden a Tsuruko que le dé a Yukiatsu una carta, pero como Tsuruko se rehúsa a hacerlo, ellas la acusan de ser arrogante y de que le gusta a Yukiatsu. Él entra en ese momento preguntándole a Tsuruko si todo está bien, hecho por el que las chicas huyen. Yukiatsu se disculpa con Tsuruko porque siempre la molestan por su culpa, ante lo que Tsuruko responde que no tendría tantas admiradoras si les mostrara una foto de Yukiatsu de travesti. Yukiatsu le platica sobre que Jintan y los demás iban a casa de Menma, razón por la que Tsuruko se pregunta si en verdad le creen a Jintan sobre que él puede ver a Menma. Yukiatsu señala que ellos no pueden dejar el pasado atrás, acotando que no negará que él tampoco puede, pero se muestra frustrado porque a pesar de que es mejor que Jintan en todo, siente como si todavía no pudiera hacer nada contra él. Yukiatsu agrega que si Jintan no los hubiera juntado aquel día, la tragedia no hubiese ocurrido. Sin embargo, Tsuruko menciona que quien los llamó aquel día para reunirse fue Menma, motivo por el que Yukiatsu rememora que Menma dijo que quería decirles algo. Poppo señala que tuvieron suerte de que la madre de Menma les diera su diario, hecho por el que Jintan menciona lo triste que ella se veía, y Anjo comenta que no la pueden culpar después de algo tan traumático. Ella dice que tiene que volver a casa, recalcando que no es porque quiera ver a su madre, para que luego Jintan le diga a Poppo que también debe volver, pero le pide que todavía no lea el diario. Jintan se pregunta si sería mejor no poder ver a Menma, instante en el que ella le da la bienvenida a casa. Sin embargo, Menma rompe a llorar cuando Jintan menciona que fueron a ver a su madre, murmurando que sabe que su madre está sufriendo por su culpa, y por ende, no quiere que le hagan recordar a su madre sobre ella. Jintan
Jintan responde que eso es imposible, pero Menma insiste en que quiere que su madre la olvide aunque sea un poco. Por todo esto, Jintan le grita que piense en ella al menos una vez, haciendo énfasis en que Menma siempre pone a los demás antes que ella pese a estar sufriendo. Menma señala que Jintan está sangrando por la nariz, poniéndole un pañuelo para luego subírsele, motivo por el que Jintan se sonroja. Jintan le dice que saldrá, yendo hasta la guarida, donde se encuentra con Anjo en pijama. Él le pregunta si no había ido a su casa, pero su nariz vuelve a sangrar, hecho por el que Anjo lo llama pervertido, y Jintan concluye que Anjo, en efecto, es virgen. Ella le cuenta que su madre la regañó muy fuerte y por eso decidió irse, hecho por el que Jintan le recuerda que debe ir a la escuela. Anjo responde que Jintan no tiene autoridad moral para decirle eso, pero Jintan recalca que una vez que empieza a faltar a clases, le será cada vez más difícil volver. Anjo le da la razón, señalando que Jintan no ha cambiado y sigue siendo el tipo de persona que se preocupa por los demás a pesar de tener problemas. Jintan recuerda a Menma, por lo que contesta que Menma es la que es así, razón por la que Anjo comenta que habló con Yukiatsu y llegó a la conclusión de que no es sano que todos estén obsesionados con Menma. Jintan insiste en que él puede ver a Menma y como Anjo se muestra escéptica, Jintan dice que se va, instante en el que Anjo intenta detenerlo, por lo que tropieza y queda en una posición comprometida y sabrosa. Poppo entra, volviendo a salir inmediatamente cuando los ve. Jintan le explica que vino a ver el diario, hecho por el que ellos se disponen a leerlo, pero se decepcionan porque Menma escribía cosas muy simples. Anjo encuentra un día donde escribió que fueron a visitar a la madre de Jintan, a través de lo que Jintan recuerda que ellos habían decidido lanzar unos fuegos artificiales, pero no pudieron. Ellos concluyen que ese debe ser el deseo de Menma, pero Jintan se entristece porque recuerda que eran para pedirle un deseo a Dios para que su madre mejorase. Jintan vuelve a casa, notificándole a Menma que irá a la escuela al día siguiente, pero le pide que no lo siga, y Menma le exige que no haga nada raro. Jintan se reúne con los demás al día siguiente, a lo cual Yukiatsu menciona que los menores de 18 años tienen prohibido manejar pólvora. Él agrega que necesitan una licencia, momento en el que Anjo menciona que encontró algo, mostrando unos planos para hacer unos fuegos artificiales caseros que ellos hicieron. Yukiatsu señala que es muy poco probable que funcionen, pero Jintan reflexiona que aún así ellos estaban muy ilusionados cuando lo hicieron, hecho por el que todos recuerdan lo mucho que se divertían juntos. Cuando regresan, Yukiatsu propone traer varias ideas para los fuegos artificiales, pero recalca que aunque los hagan, no servirá de nada si no es el deseo de Menma. Yukiatsu le pregunta a Jintan si está haciendo todo eso por la Menma que está en su casa, ante lo que Jintan contesta que tiene miedo de decírselo. Tsuruko acota que todo sigue igual porque Jintan es el que lidera, y Yukiatsu solo se queda viendo, preguntándole por qué no dijo que recordó que aquel día Menma los había llamado para reunirse. Sin embargo, Yukiatsu subraya que en aquella ocasión Menma les dijo que se reunieran sin decirle nada a Jintan. A su vez, Jintan le menciona a su padre sobre los fuegos artificiales, quien comenta que tiene un amigo que lo puede ayudar con eso. No obstante, Jintan se desanima cuando oye el precio, ante lo que Poppo declara que entre todos pueden reunir esa suma, y Jintan manifiesta que conseguirá un trabajo. Él se une a Anjo en la tienda de juegos, donde escucha a unos estudiantes murmurar sobre Anjo, hecho por el que Jintan grita para que dejen de hablar de ella. Anjo reflexiona que trabajando juntos se siente como en aquel entonces, y como le dice Jintan a Yadomi, ella se muestra avergonzada, motivo por el que Jintan la llama a Naru. Yukiatsu menciona que Jintan habla en serio sobre hacer el cohete, preguntándole a Tsuruko si deberían unirse, hecho por el que Tsuruko contesta que ella ayudará si Yukiatsu lo hace, pero recalca que tienen exámenes cerca. Menma regaña a Jintan por llegar tarde, señalando lo sospechoso de que Jintan salga tan temprano y llegue tan de noche, instante en el que una vecina visita al padre de Jintan, comentando que vio a Jintan trabajando en una tienda. Menma grita que eso no está bien, yendo hasta la guarida, donde escucha a Anjo hablando con Poppo, quien le dice que Jintan también trabajará en la construcción, hecho por el que Anjo señala que él se está esforzando mucho por los fuegos artificiales. Debido a eso, Menma recuerda el cohete que habían planeado hacer, asociándolo con lo que Jintan le dijo y su deseo.
futuro. Ella va a ver a Jintan trabajando en una construcción, reflexionando que él siempre estuvo pensando en su bien, pese a que ni ella misma lo hizo, prendiendo una luz para iluminar a Jintan, señalando que él es genial y brilla más que nadie. Menma hace pan del que hacía su madre, y Jintan queda sorprendido porque saben igual a los que hacía su mamá. Ella le pregunta cómo le va en la escuela, razón por la que Jintan responde que es más divertido que estar en casa, agregando que se siente vivo de nuevo, y Menma acota que ella se siente feliz por verlo así. Ellos le dan un adelanto al hombre, pero este les dice que tal vez no los pueda ayudar porque se le salió que iba a ayudar a unos estudiantes con los fuegos artificiales y un oficial lo regañó. Jintan le pide que le diga quién es el oficial para hablar con él, hecho por que el hombre revela que es el padre de Menma. Todo esto mientras que la madre de Menma le dice a la foto de Menma que si bien sus amigos se están esforzando por ella, debe detenerlos. Ellos se reúnen para ir a visitar a la madre de Menma, hecho por que Jintan reflexiona que Menma se va a enojar si descubre que fue de nuevo a su casa. La madre de Menma los recibe con alegría, expresando que está feliz de que todos estén juntos, momento en el que Popo menciona los fuegos artificiales y Jintan agrega que piensa que eso haría feliz a Menma. No obstante, la madre de Menma señala que ellos solo están usando a Menma para divertirse, tomando de la muñeca a Tsuruko mientras le cuestiona que si aquel día todos estaban jugando con Menma porque ella es la única que ya no está. Satoshi llega en ese instante, razón por la que Jintan anuncia que se irán. Ellos señalan que la madre de Menma los aborrece, motivo por el que Yukiatsu sugiere detenerse con todo el asunto del deseo de Menma. Jintan protesta, ante lo que Yukiatsu le dice que todos le estaban siguiendo el juego porque le tienen lástima, agregando que él también hizo algo patético, por lo que no son muy diferentes, pero enfatiza que Jintan solo está imponiendo sus heridas a otras personas. Anjo señala que Yukiatsu tal vez estaba hablando de sí mismo cuando dijo eso. Sin embargo, Jintan asegura que él cumplirá el deseo de Menma por sí mismo. Anjo intenta dialogar, pero Jintan declara que se alegró cuando se enteró que ninguno de ellos había cambiado tanto, acotando que si bien todo sigue igual, su amistad no es la misma porque Menma ya no está. Jintan sigue trabajando sin descanso. No obstante, él se desmaya un día por no descansar lo suficiente. A raíz de esto, Anjo le pide que se detenga con todo ese tema porque se está consumiendo a sí mismo, ante lo que Jintan contesta que seguirá trabajando. Anjo lo retiene, expresando que no quiere que se vaya como aquella vez, confesando que cuando Jintan dijo que no le gustaba Menma se sintió feliz. Sin embargo, Anjo menciona que el hecho que Jintan haya corrido tras de Menma era igual a decir que sí le gustaba, motivo por el que Anjo expone que ella se ha sentido culpable desde ese entonces y no se puede perdonar a sí misma. Pese a esto, Jintan insiste en ir a trabajar, a lo que Anjo le cuestiona que si en verdad él puede ver a Menma porque insiste tanto en cumplir su deseo, puesto que, en teoría, Menma va a desaparecer cuando eso pase. Jintan va a atender a un cliente sin responderle a Anjo, razón por la que Anjo lo llama idiota, pero concluye que ella es más idiota. Cuando llega a casa, Jintan se da cuenta que Menma se quedó dormida esperándolo, reflexionando que él sabe que Menma desaparecerá si cumple su deseo, pero como es lo que ella quiere, él lo hará de todos modos. Menma señala que Jintan está llorando, acariciándole la cabeza para consolarlo, a través de lo que recuerda a la madre de Jintan diciéndole algo, hecho por que Menma también llora. Jintan considera que a raíz de la muerte de Menma, su madre comenzó a odiarlos y que todos ellos empezaron a sentir culpa, concluyendo que sería injusto para todos que solo él sea el que salve a Menma. Su padre lo despierta, recordándole que ese día visitarán a su madre, y Jintan se dice a sí mismo que es su responsabilidad cumplir el deseo de Menma. Ellos van al cementerio, donde Jintan reflexiona que su padre nunca lo regañó cuando él dejó de ir a la escuela, disculpándose con este. Jintan se da cuenta que su padre sabe que él está trabajando, a través de lo que Jintan concluye que los padres son increíbles. Al momento que Menma vaga por la calle, ve a Popo, escuchando como él le dice a alguien que no dejará que Jintan haga todo, asegurando que él también cree en que Menma está allí, razón por la que Menma sale corriendo. Tsuruko llama a Yukiatsu, exponiendo que recibió una llamada de la casa de Jintan y solo escuchó estática, señalando que Jintan seguramente estaba trabajando a esa hora y no pudo haber llamado de su casa. Instante en el que Yukiatsu también recibe una llamada. El encargado de la tienda le inquiere a Jintan si sabe por qué Anjo no vino, a lo que Jintan
Jintan le dice que no. Él se encuentra con Satoshi, quien se disculpa por cómo su madre actuó, señalando que sus padres son extraños. Satoshi agrega que si bien su madre fue quien más sufrió la muerte de Menma, a veces parece que se le olvida que él existe. Satoshi menciona que no recuerda mucho de su hermana, acordándose un día donde él le pidió que lo dejara ir a jugar con ella, pero Menma le dijo que como ella era miembro de los Super Peace Busters, Satoshi se tenía que quedar a cuidar la casa. Él murmura que su casa es lamentable, hecho por el que Jintan le pide que lo escuche. Jintan va a la guarida, donde encuentra a todos reunidos, y Yukiatsu le pregunta si él los ha estado llamando desde el teléfono de su casa. Jintan niega esto, explicando que ni su padre ni él estaban en su casa, concluyendo que debió ser Menma. Yukiatsu le reclama que siga diciendo eso, razón por la que los demás lo intentan calmar, momento en el que Jintan ve a Menma entrar. Jintan la nombra, hecho por el que Anjo y Tsuruko le piden que pare con ese tema. Menma se disculpa con todos, a lo que Jintan le pregunta por qué se disculpa. Yukiatsu se propone a golpear a Jintan, pidiéndole que pare de decir eso mientras llora. Él sostiene que lo que le hicieron a Menma nunca podrá ser borrado, por lo que no tiene sentido que Menma se disculpe, puesto que ella nunca los perdonará. El diario de Menma cae, cosa que sorprende a todos porque no hay viento. Poppo lo levanta, a través de lo que Anjo lee como alguien escribió que jugó con todos, ya grandes, en la guarida, señalando que está mal pelear y que deberían ser amigos. Yukiatsu confirma que es la letra de Menma, hecho por el que todos le preguntan si es en verdad Menma, cosa que Jintan reafirma. Poco después, todos van a la casa de Jintan, donde Menma les sirve el pan que hizo, pero como no la pueden ver, Anjo, aterrada, abraza a Tsuruko, quien le dice que es desagradable. Menma les pide que coman, cosa que Jintan les comunica. Yukiatsu le pide a Menma que le hable directamente, razón por la que Anjo saca papel y un bolígrafo para que Menma escriba. Ella no puede hacerlo, señalando que el boli no tiene tinta, cosa que Jintan refuta, lo que hace que Yukiatsu se muestre frustrado y Tsuruko abraza a Anjo debido a la impresión. Ellos regresan impactados, razón por la que Anjo rompe a llorar, sosteniendo que Menma los perdonó porque les hizo el pan. Sin embargo, Tsuruko señala que no pueden estar seguros de eso y que el hecho de que les haya preparado el pan no significa nada. Poppo comenta que todo habría sido más sencillo si Menma se comunicaba con ellos desde el principio, momento en el que Yukiatsu asegura que Jintan quería a Menma para él solo, pidiéndole a todos que reúnan dinero para construir el cohete. Jintan arropa a Menma, murmurando que ellos se están esforzando para hacer los fuegos artificiales de modo que ella pueda ir al cielo, motivo por el que Menma lo abraza y le agradece. Ellos van a ver al hombre de los fuegos artificiales, pero este se niega de nuevo. Anjo recuerda lo que le dijo a Jintan, reflexionando que no se puede rendir con sus sentimientos, puesto que ella es consciente de cómo Jintan se siente respecto a Menma, pero antes de poder hablarle, Jintan le pide que lo cubra en el trabajo porque estará más ocupado en la construcción. Yukiatsu y Tsuruko van a ver al padre de Menma, quien les cuenta que la madre de Menma sigue viviendo en el pasado a raíz de la muerte de su hija, por lo que no quiere hacer nada que le recuerde a Menma. Yukiatsu se arrodilla ante él, exponiendo que entiende a la madre de Menma puesto que él estaba enamorado de Menma, y mientras llora, le pide que les deje tirar los fuegos artificiales. Tsuruko le dice que está sorprendida por cómo actuó, pero señala que Yukiatsu no ha cambiado. Ella le pregunta si está seguro con que Menma vaya al cielo, puesto que Yukiatsu siempre ha estado obsesionado con ella, cosa ante lo que Yukiatsu asiente. Jintan lo saluda, comentando que va camino al trabajo junto a Menma, agregando que ella dice que quiere estar junto a todos. Yukiatsu le pregunta a Menma si todavía tiene el pelo largo, motivo por el que Jintan expone que Menma ha crecido como todos ellos. Yukiatsu le inquiere si se ve hermosa, y como Jintan recuerda cuando le llamó fea, expresa que es solo tierna, motivo por el que Menma le reclama. Cuando Jintan se va, Tsuruko menciona lo surrealista que es esa situación, a lo que Yukiatsu libera su frustración pateando una valla. El hombre por fin accede a hacer los fuegos artificiales, hecho por el que Jintan le agradece. Mientras ellos hacen los preparativos, Menma se pone juguetona, por lo que Jintan la regaña, lo que hace que Anjo reflexione que aunque no la pueda ver, no le puede ganar a Menma. Tsuruko le inquiere si le pasa algo, y Anjo contesta que irá por unas bebidas. Ella se pone a llorar, momento en el que Yukiatsu le agradece porque le dio un motivo para escapar porque estaba a punto de gritar, haciendo énfasis en que no soporta que solo Jintan pueda ver a Menma. Anjo acota que todo sigue igual, hecho por el que Yukiatsu le pregunta si ya se rindió, señalando que ellos están en la misma situación. Anjo le pide que no la ponga en el mismo lugar de alguien tan cruel como él, rompiendo a llorar, razón por la que Yukiatsu se disculpa y le quita las lágrimas. Todo esto al momento que Tsuruko los escucha. Yukiatsu le comenta que hablaba en serio cuando le dijo que salieran juntos, cosa que hace que Anjo se sorprenda. Yukiatsu reafirma que Anjo no está acostumbrada a los chicos, y
y ella lo patea, lo que causa que Tsuruko se sienta derrotada. Ellos deciden la fecha para los fuegos artificiales, instante en el que Jintan se da cuenta que las cosas de Anjo no están y Poppo le informa que ella regresó a su casa. Jintan avisa que irá a trabajar, a lo que Menma le dice que se quedará con Poppo. Jintan reflexiona que pese a que pensaba que Menma era solo producto de la nostalgia del verano, ella todavía está allí, pese a que está empezando el otoño. Menma se comunica con Poppo a través de su diario, hecho creer que Poppo intenta preguntarle algo sobre aquel día, pero decide no hacerlo. Al momento de volver a casa, Menma ve algo en el río, por lo que se asoma. Jintan descubre que Menma no ha llegado, por lo que sale a buscarla, logrando verla en la orilla del río, motivo por el que corre hacia ella a la vez que cavila que no quiere que Menma desaparezca. Él tropieza y cae abruptamente, razón por la que Menma se abalanza sobre Jintan llorando, reclamándole que no quiere que él muera, pero Jintan le recuerda a Menma que ella ya está muerta. Menma comenta que está allí porque vio una carpa muy grande, pero cuando intenta entrar en el agua, Jintan le grita que se detenga mientras la abraza. Menma menciona que la está apretando muy fuerte, a lo que Jintan le pide que se quede ahí para siempre. Jintan se da cuenta de lo que dijo, por lo que, avergonzado, señala que quiso decir que Menma se debe quedar en la orilla y él irá por la carpa. Es por el que Jintan entra al agua. Él mira a Menma con tristeza, instante en el que ella le pide que vuelva. A medida que se acerca el día de lanzar el cohete, Jintan lleva una invitación hasta la casa de Menma. Anjo recibe una llamada de Yukiatsu, quien le pregunta si irá a la fiesta de Poppo, y como Anjo responde que no sabe, Yukiatsu la invita a que se vean en la estación. Unas chicas confrontan a Tsuruko por creer ser la que más conoce a Yukiatsu, hecho por el que Tsuruko les dice su peso, su altura y su comida favorita, agregando que le gusta travestirse. Yukiatsu le reclama que no puede estar diciendo eso tan a la ligera mientras le toma el brazo, pero Tsuruko le dice que duele mientras llora, para luego irse corriendo. Menma y Jintan ayudan a Poppo a hacer los preparativos de la fiesta, quien señala que Jintan y los demás fueron los únicos en aceptarlo en su grupo cuando eran pequeños, exponiendo que él solo ha podido observar lo que pasa. El padre de Menma le pregunta a su mujer si asistirá a la invitación, cosa que ella niega, señalando que solo se están burlando de ella. Satoshi menciona que irá, hecho por que su madre le cuestiona el porqué, a lo que Satoshi responde que ella ya no se fija en él, preguntándole si no se ha dado cuenta lo mucho que ha crecido el último año. Ella rompe a llorar, a lo que su esposo comenta que entiende lo duro que es para ella y para Satoshi, pero afirma que ellos tienen que transitar ese dolor juntos como una familia. Yukiatsu le inquiere qué cree que pase después de los fuegos artificiales, ante lo que Anjo responde que no sabe, pero declara que ella siempre pensó que si Menma desaparecía, se convertiría en la favorita de Jintan. En cambio, ellos se alejaron más e incluso en ese momento se volvieron a juntar porque Menma reapareció. Yukiatsu es llamado por Tsuruko, quien le pregunta si irá a la fiesta, a lo que Yukiatsu contesta que no sabe. Tsuruko le cuestiona si está con Anjo y como Yukiatsu lo confirma, Tsuruko lo llama cobarde, recordándole que él prometió enviar a Menma al paraíso. Ella agrega que solo se reúne con Anjo para no sentirse como el único patético, mencionando que aquel día Menma les dijo que se reunieran para hacer algo para Jintan. Anjo le pregunta qué le dijo Tsuruko, a lo que Yukiatsu le pide a Anjo que le haga un favor. Pese a que Poppo se muestra ansioso por la ausencia de Anjo, Tsuruko y Yukiatsu, ellos terminan asistiendo, razón por la que Jintan reflexiona que se acerca el final. Menma entonces les agradece a todos por asistir a través del diario, manifestando que está feliz de que se irá al cielo, pidiéndoles que sigan siendo amigos incluso después de que ella se vaya. Yukiatsu declara que hay que animar la fiesta, sugiriendo recrear lo que pasó aquel día, dirigiéndose a Anjo. Ella le pregunta a Jintan si le gusta Menma, a lo que Yukiatsu lo insta a que responda, y pese a que Jintan le reclama, Poppo empieza a pedirle que lo diga. Tsuruko recalca que la situación se fue de control, proponiendo que se detengan, instante en el que Jintan declara que le gusta Menma, pero sale corriendo. Poppo le grita que no huya porque solo estará repitiendo lo de aquel día, hecho por el que Jintan se detiene, viendo como Menma comienza a llorar. Tsuruko le pide a Anjo que deje de llorar porque se ve patética, a lo que ella responde que no puede evitar hacerlo, recordando cuando le pidió a Yukiatsu no hacerlo, pero él le dijo que tenían que confirmarlo de una vez por todas. Anjo señala que Tsuruko no puede saber lo que se siente. No obstante, Tsuruko expresa que a ella le gusta Yukiatsu, pero como él siempre ha estado detrás de Menma, solo ha podido observarlo. Tsuruko añade que cuando Menma vaya al cielo, Anjo quizás tenga una oportunidad con Jintan. No obstante, Tsuruko sentencia que
Yukiatsu nunca la verá a ella de esa manera porque su segunda opción es Anjo. Ella responde que jamás se fijaría en Yukiatsu porque solo tiene ojos para Jintan, cosa en la que Tsuruko está de acuerdo, por lo que declara que deben enviar a Menma al cielo. Jintan recuerda que Poppo se disculpó con él por haberlo metido en esa situación, señalando que solo quería rebobinar el pasado. Menma le inquiere si le pasa algo, sintiéndose contenta porque Jintan le dijo que le gustaba. Jintan aclara que no se refería a gustar solo como amiga, hecho por el que Menma expresa que sabe que es el tipo de gustar por el que la gente se casa, preguntándose si Jintan y ella se hubieran casado si ella hubiera seguido viviendo. Jintan murmura que ella no se tiene que ir al cielo y se puede quedar ahí si quiere, pero Menma contesta que ella debe ir al cielo para poder reencarnar. Yukiatsu comenta para sí que él conoce la respuesta de Menma a los sentimientos de Jintan a pesar de que no la pudo escuchar, declarando que es momento de hacer que ella vaya al cielo, oliendo la peluca. Ese pibe no está bien. Menma tiene un sueño donde recuerda cuando la madre de Jintan le habló sobre la reencarnación, quien le dijo que la muerte no sonaba tan triste si pensaba que iba a renacer con otra forma. Ella le dijo que necesitaba decirle algo, momento en el que Menma despierta, notando que su mano empezó a desvanecerse, y Menma murmura que solo necesita un poco más de tiempo. Ellos hacen los preparativos para los fuegos artificiales, instante en el que Tsuruko llega con el pelo corto. Anjo le pregunta por qué lo hizo, a lo que Tsuruko contesta que simplemente lo quiso hacer, pero agrega que es mentira. Satoshi también llega, motivo por el que Menma corre a abrazarlo, a lo que Satoshi menciona que siente un olor familiar. Menma le agradece a Jintan por haber invitado a Satoshi, lo que hace que Jintan reflexione que llegó el final. Ellos ponen todo en posición y cuando están a punto de lanzar los fuegos artificiales, Jintan grita que lo detengan. Sin embargo, el cohete despega. El cielo es adornado con la explosión de colores. No obstante, Jintan descubre que Menma todavía está allí. Y como todos le preguntan si Menma no se fue, Jintan reflexiona que le hace feliz que Menma no haya desaparecido. Satoshi les agradece que hayan hecho eso por su hermana, momento en el que sus padres lo llaman, y la madre de Menma también les agradece. Menma señala que tal vez su deseo era otro, mostrándose contenta de todos modos. Cuando se queda dormida, Jintan recibe una llamada de Yukiatsu, quien lo invita a reunirse con todos. Allí, Yukiatsu pregunta cuál es la razón de que Menma no haya ido al cielo, ante lo que Tsuruko indica que tal vez ese no era su deseo. Sin embargo, Anjo hace énfasis en que ella no ayudó a Menma a cumplir su deseo, sino que no soportaba ver cómo Jintan solo pensaba en ella, expresando que solo quería que Menma fuera al cielo por motivos egoístas. Yukiatsu está de acuerdo, exponiendo que a él siempre le ha gustado Menma y le dan celos que solo Jintan la pueda ver, por lo que preferiría que ella desapareciera. Paralelamente, Menma despierta, notando que su existencia es cada vez más débil. Tsuruko llama patético a Yukiatsu, hecho por el que Anjo le reclama que ella también tiene cosas que debería decirle a Yukiatsu, razón por la que Tsuruko ataca a Anjo. Tsuruko les recrimina que ellos hicieron el plan para que Jintan confesara sus sentimientos por Menma, a lo que Anjo contesta que acepta que ella tenía celos de Menma, pero acota que Tsuruko no es diferente, puesto que ella también quería que Menma desapareciera por ser la que le gusta a Yukiatsu. Tsuruko grita que no es cierto, declarando que ella sabe que jamás podría hacerle competencia a Menma, expresando que ella estaría contenta con simplemente ser el reemplazo. Tsuruko manifiesta que siempre estuvo celosa de Anjo porque, tanto cuando eran niños como ahora, ella es la que más se entiende con Yukiatsu. Ella agrega que le dijo a Menma que ellos planeaban hacerle decir a Jintan que le gustaba, ante lo que Menma le respondió que a ella le gustaban todos sus amigos por igual. Debido a eso, Tsuruko declara que allí entendió que no podía competir contra Menma, exponiendo que si Menma iba al cielo, Anjo se quedaría con Jintan y así ella tendría una oportunidad con Yukiatsu, llamándose patética a sí misma. Yukiatsu señala que era obvio que Menma no iba a ir al cielo si todos tenían deseos egoístas, ante lo que Poppo declara que eso no importa mientras ella pueda descansar en paz. Poppo grita que quiere cumplir el deseo de Menma para que ella lo perdone, revelando que vio lo que le pasó a Menma aquel día.
día. Él explica que empezó a vivir en la base secreta para luego dejar la escuela y viajar por todo el mundo para huir del remordimiento. No obstante, él siempre terminaba volviendo allí, pidiéndole de rodillas a Jintan que mande a Menma al cielo. Poppo añade que no le importa que sea egoísta, pero quiere ayudarla para que su recuerdo deje de perseguir. Todos comienzan a sollozar, a través de lo que Jintan reflexiona que todos tenían deseos egoístas y que ninguno se enfocó en ella, disculpándose con Menma. Menma escucha a Atsushi diciéndole a la foto de su difunta esposa que Jintan ha estado más animado desde que se volvió a juntar con sus amigos, cosa que hace que Menma recuerde algo. Anjo declara que le quiere pedir perdón a Menma, sin tener que Jintan señala que hay algo extraño con sus pestañas, y Anjo murmura que una de sus pestañas falsas se movió, motivo por el que Yukiatsu se ríe. Anjo le reclama, a lo que Tsuruko señala que se ve diferente, pero todos concluyen que ella está bien así como es. Anjo les agradece, momento en el que todos se dan cuenta que se están llamando por sus apodos, hecho por el que todos se ríen. Jintan manifiesta que él se sentía feliz de ser el único que podía ver a Menma, y por eso no quería que Menma fuera al cielo. Sin embargo, él declara que Menma sí quiere hablar con todos, y por eso ella quiere descansar en paz para poder reencarnar. Ellos se proponen a comunicarse con Menma a través del diario para cumplir su deseo, porque cuando los 6 están reunidos, ellos son los Super Peace Busters, y Yukiatsu le dice a Jintan que esperarán a que la traiga puesto que Jintan es su líder. No obstante, Jintan encuentra a Menma tirada en el suelo, a lo que ella le dice que ya cumplió su deseo, comentando que recordó lo que le prometió a la madre de Jintan. Debido a eso, se nos muestra que la madre de Jintan se lamentó que Jintan no lloraba, señalando que simplemente trataba de parecer fuerte, por lo que declaró que ella quería reencarnar para poder ver a Jintan de nuevo, y Menma le prometió que se encargaría de hacer llorar a Jintan. Menma añade que aquel día ella reunió a todos para buscar una forma de hacerlo llorar, pero sentencia que recibió su merecido por no haberle dicho nada a Jintan. Él le dice que ella no hizo nada malo, momento en el que Menma indica que Jintan está llorando de nuevo, pero le dice que le gusta más verlo sonreír. Menma expone que ya está llegando su hora, hecho por el que Jintan la carga mientras le dice que si bien él quiere decirle lo que siente, todos la están esperando porque la aman. Jintan corre desesperado hacia la base secreta mientras Menma reflexiona que le hubiera gustado quedarse con ellos por siempre. Sin embargo, cuando Jintan llega a la base secreta, Menma se baja de su espalda y Jintan ya no la puede ver. Él comienza a buscarla, momento en el que Menma dice que está jugando a las escondidas, razón por la que Jintan sale a intentar encontrarla y los demás lo siguen. Menma se dice que todavía no se irá porque necesita despedirse apropiadamente de todos, tomando varias hojas de su diario para comenzar a escribir. Ellos siguen buscando a Menma hasta el amanecer, y cuando están a punto de darse por vencidos, encuentran las notas que Menma escribió. A Tsuruko le expresa que ama lo amable que ella es, mientras que a Yukiatsu le subraya que ama lo mucho que se esfuerza. A Poppo le enfatiza que ama lo gracioso que es, y a Anjo lo confiable que ella siempre ha sido. A Jintan le escribe que ella lo ama, recalcando que es ese tipo de amor que la hace querer convertirse en su esposa. Menma reflexiona que esta vez sí pudo despedirse de ellos, instante en el que Jintan grita que las escondidas no se acaban hasta que la encuentren. Él le pregunta si ya está lista, aullido al que los demás se le unen. Menma contiene sus lágrimas, gritándoles que ya está lista, cosa que todos pueden oír, para que seguido a eso, ellos puedan ver a Menma. Ella le dice a Jintan que tiene que decir las palabras para terminar el juego, momento en el que todos expresan su amor por ella, y Jintan le agradece por haberle cumplido aquel deseo, diciéndole que la ama. Menma comienza a llorar, viendo a sus amigos de pequeños, quienes le reclaman a Jintan por haber hecho llorar a Menma. Ella manifiesta que le hubiera gustado estar y jugar más tiempo con ellos, y es por eso que quiere reencarnar, anunciando que llegó el momento de partir.
Te encontramos, Menma, gritan todos al unísono, a lo que Menma musita sonriendo que, en efecto, la encontraron, desapareciendo en la luz del amanecer. Al final, Jintan reflexiona que ellos irán creciendo así como diferentes flores brotan según la estación, preguntándose cuál será el nombre de la flor que germinó aquel verano, y si bien ellos se convertirán en adultos, esa flor seguirá floreciendo en algún lugar, y es su deber seguir cumpliendo su deseo, viendo como Menma talló en la madera que los Super Peace Busters serán amigos para siempre.